Así que usted va a orar conmigo para que la palabra de Dios hoy sea santificada. Padre que estás en los cielos, comience a orar. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu palabra. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Proclama el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, limpiando los aires de este lugar, por dentro y por fuera, de todo principado, del príncipe que se mueve en el aire. Usted limpiando con el poder de Jesús de Nazaret, con el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, atando y encadenando el hombre fuerte que quiere retener las bendiciones. Entre a la casa del hombre fuerte sin temor. Diga: yo entro a la casa del hombre fuerte por medio de Jesús de Nazaret y le arrebato esos bienes que me quiere dar Dios. Le arrebato esos bienes que me quiere dar la palabra de Dios. No acepto las armas forjadas contra mí, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Se condenará toda lengua que se ha levantado en juicio contra mí. Ahora mismo, por el poder de Jesús de Nazaret, son derribadas, destruidas esas fortalezas que quieren impedir el mover de la palabra de Dios. Limpiamos la escuela dominical allá donde están las maestras, allá donde están los niños, con el poder de la sangre de Cristo, atando, sujetando todo espíritu antagónico, todo espíritu contrario. Aquí no operan las tinieblas, aquí no operan las tinieblas, aquí opera el Espíritu Santo de Dios. Aquí opera el Espíritu Santo de Dios. Hoy se va a manifestar Dios. Lo cantamos, lo pedimos y hoy se va a manifestar Dios. Allá con los niños se va a manifestar Dios. Se deshace toda obra del diablo. El diablo quiere hurtar, matar y destruir, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo, de los demonios. Poder de la sangre de Cristo, poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora declara ese poder de la sangre de Cristo allá en tu casa, allá en tu hogar. Tu hogar debe ser un remanente de paz. Tu hogar debe ser un lugar de descanso. Tu hogar tiene que ser el lugar donde tú te sientes seguro. Ahora levántate en el nombre de Jesucristo a orar por tu casa, a orar por tu hogar, a orar por tus hijos. Declara que las tinieblas no tienen nada en ellos. Las tinieblas del diablo, de los demonios, de los brujos, de las brujas, de los hechiceros, no tienen nada en ellos, porque estamos bajo la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, bajo el nombre de Jesús de Nazaret, y se deshace toda obra del diablo, toda obra de los demonios, toda obra del mal, toda obra contraria, se deshace por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Abra por favor su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Me gusta este mensaje de hoy, porque lo traía listo el otro. Y el Señor aquí adentro me dijo: no vas a predicar eso hoy. Yo obedezco. Pregunté por qué. Mi Señor me dijo: porque muchos vienen hoy con sus pensamientos como en una tormenta. Porque muchos vienen hoy con sus sentimientos como en una tormenta. Porque muchos vienen en condición de sentirse como en una tormenta, que están próximos a ahogarse si no se extiende mi mano para sacarlos de la tormenta. Y yo le dije a mi Señor: yo obedezco. Si tú me dices que de esta palabra, la vamos a dar, Señor. Y el Señor me decía: así como cantaron, quiero hacerlo yo. Pero cuando yo me manifiesto, se retraen. Cuando yo me manifiesto, no quieren meterse en las aguas que se están moviendo, que están saltando para salvación. Y van a saltar aguas aquí para salvación. ¿Cuántos lo creen? Van a saltar aguas para salvación. San Mateo capítulo 14. Nos sumergimos en esta palabra, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Mateo 14, 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche, gloria a Dios, es entre las 12 de la noche y 3 de la mañana.
A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Título de la enseñanza para hoy: la fe para el tiempo malo. La fe para el tiempo malo. Tome asiento, por favor, y vamos a recibir esa fe. Y si usted quiere ir más allá, y usted comienza a profetizar y a decir: yo salgo de este tiempo malo, o quiere profetizar diciendo: este tiempo malo termina ahora, porque Dios trajo esta palabra, y Dios trajo esta palabra, y yo creo esta palabra, y yo me voy a meter en esta palabra, en este rema, que el tiempo malo termina. Dice que enseguida que Jesús había dado de comer a miles, enseguida que Jesús de Nazaret le dio de comer a miles, no sacó tiempo para descansar, sino para seguir haciendo la obra de Dios. El Señor nos examinó en este encuentro, quienes estábamos esforzados, quienes estábamos valientes. Si Dios te pide a ti un tiempo, cuidado, porque Dios te puede estar examinando. No el pastor, no la pastora, sino el Señor es el que te puede estar examinando. Qué tan esforzado, qué tan valiente eres. Cuidado, porque disculpas podemos sacarle al hombre, pero a Dios no le podemos sacar disculpa. Y si Él llama, ¿quién le dirá no quiero? Si Él llama, ¿quién le dirá no puedo? Si Él llama, ¿quién le dirá no tienes? Si Él llama, lo mejor es: heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, ayúdame a mí. En esta palabra hermosa dice que después, enseguida, por eso la obra necesita enseguida que se esté moviendo. La obra no se puede estancar para que el diablo no traiga las aguas fétidas del estancamiento. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Sabe que algunos dicen que los discípulos también querían descansar? Tal vez querían descansar porque habían estado repartiendo entre miles los peces, los panes. Habían estado repartiendo, habían estado trabajando entre miles, repartiendo peces, repartiendo panes para que esos miles comieran. Pero el Señor no los dejó descansar. Y yo tengo que decirte algo: es Dios que no te va a dejar descansar mucho. Te lo digo de parte de Dios. Es Dios que no te va a dejar descansar, porque los tiempos malos no están para estar descansando tanto. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Fue Jesús el que nos hizo entrar a esta barca. Que alguien diga conmigo: gloria a Dios que me hiciste entrar a esta barca. Barca de la salvación, barca de la restauración, barca que me lleva a la vida eterna e ir delante de Él. En encuentros como esto Dios nos prueba. Y así fue tal cual. Aquí dan testimonio de lo que pasó. Fuimos delante de Él el domingo. Tal vez de la noche muchos no dormimos cómodamente, porque no se trata de comodidades, no se trata de ajustar mi agenda, que Dios se ajuste a mi agenda. No puedo esto, aquello, no. Se trata de que si Dios manda ir adelante, pues se va adelante, punto. Y se manifestó el lunes el Señor de una forma maravillosa, de una forma presente, de una forma hermosa. Es el Señor el que te subió a esta barca. No te subiste, jamás te hubieras subido solo a esta barca. Jamás nos hubiéramos subido solos a esta barca. Quisiéramos haber estado en el mundo todo el tiempo, porque éramos ignorantes del peligro de estar en el mundo. Pero fue Jesús, por su amor y su misericordia, que te empuja, nos empuja cada vez más para que estemos en la barca de Él. Dice que ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Qué caballero, qué hermoso el Señor. Llegaba saludando y se iba despidiendo. No se iba así nomás.
Pero el saludo del Señor no es un saludo humanístico. La paz de mi Padre en este lugar. La paz de Dios en este lugar. Y el despedida del Señor no es un saludo, no una despedida humanística. Ve en paz, tu fe te ha salvado. ¿Qué ejemplo tenemos? Dice también aquí que mientras despedía a la multitud, despidió a la multitud el cansado. Él laboraba, pero él se esforzaba. Dios ve la persona que se esfuerza. Dios ve la persona que se entrega. Que me dolió aquí, que me dolió allá, pero aún así fuimos a ese encuentro porque había que hacer, que no es la comida de mi gusto, pero fuimos, que tengo un asunto, que tengo otro, no importa, es el Señor el que nos sube en esa barca. Dice también aquí que despedida la multitud, no subió a descansar, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí. ¿Cómo estaba? Solo. Te digo algo, iglesia amada. Llegó el tiempo que aprendas a depender muchas cosas solito o solita. Hablo espiritualmente. Hablo que en momentos en que sabes que vas a enfrentar una tormenta o en que tienes que solucionar una tormenta, te toca solito o solita. Ejemplo tenemos. Doblada de rodillas a la madrugada, cuando todo el mundo está descansando, el buen siervo de Dios no lo hace. Cuando todo el mundo le saca cuerpo a las actividades de la iglesia, el buen siervo de Dios no lo hace. La buena sierva de Dios no lo hace. Y aquí el Señor tenía una disculpa perfecta para decir: yo me voy a descansar, los mando a ustedes adelante, vayan tranquilos a reposar, pero no, porque el Señor sí sabía que lo que venía era grande y había que hacer provisión. ¿Qué nos enseña el Señor en este momento aquí? Que antes de enfrentarse a la tormenta, Él tenía que hacer provisión. Y si la tormenta crece y ha crecido y está hundiendo la barca, si la barca en tu hogar está anegándose de agua, es porque no habías hecho la provisión suficiente. Pero te tengo una buena noticia: si tú te esfuerzas, si tú te entregas, esa tormenta se irá en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Si alguien lo cree, que diga sí, amén. Escucha esto, qué maravilloso. Subió al monte a orar aparte. Oh, cómo extraña el Señor las oraciones de su pueblo. Pero es el tiempo de retomar. Hoy se anunció un reloj de 24 horas y quisiera yo que te toque el turno por allá de 1 de la mañana a 3 de la mañana, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, porque a esa hora es que se mueve el Señor contra la tormenta. Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Pero no estaba solo. Estaba conectado con el Padre. Estaba envuelto en la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú sacas este tiempo para Dios, no estás solo. No estás solo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién se ha sentido solo en estos últimos tiempos? Bueno, unos sí, otros no. Deje la mano levantada. Usted que no se siente solo, voltéese a ellos y dígales: no estás sola, no estás solo, no lo estás. El Padre está contigo, el Padre está contigo, el Señor eterno está contigo, los ángeles de Dios están contigo. Él te ayudará, Él te favorecerá. No estás solo, no estás solo. Había mandado a los discípulos adelante en una barca a enfrentar lo que más temían. ¿Por qué, predicador? Porque la mayoría de ellos eran pescadores o eran de Galilea.
Y en Galilea conocían el mar de Galilea. Y el mar de Galilea tiene una propiedad tremenda, que es como un cono invertido, rodeado de montañas. Y cuando encajona un viento, se levanta un remolino gigantesco y sacude todas esas aguas, y barca que está allí la termina hundiendo. ¿Sabes qué está haciendo Dios contigo? Aleluya. Te está llevando a que enfrentes tus mayores temores. Me está llevando a que enfrente mis mayores temores. Di conmigo, voy a enfrentar todos mis temores y los voy a vencer, porque estoy bajo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Estoy bajo la mano de mi Señor y voy a enfrentar ese temor y lo voy a vencer, y esos temores van a quedar bajo mis pies. Y si puedo, porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, y yo creo que más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Imagínense un escenario aquí, el Señor en un monte solo orando. ¿Y los discípulos dónde estaban? En medio del mar. ¿Tú dónde estás? En medio de la vida, en medio del mundo. ¿Dónde andas? En la barca que Dios te dijo que te subiera. Estos discípulos, dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo te pregunto, amada iglesia, si te estás identificando con esta palabra, ¿cuántos son capaces, cuántos son honestos, cuántos son diáforos de decir: yo creo que esta palabra aplica para mí, porque aunque estoy en la barca del Señor, siento las olas de la vida muy fuerte, siento el viento que me azota con fuerza, siento como que me quisiera hundir y no me quiero hundir, quiero salir adelante, quiero ser un triunfador, quiero mostrar la gloria de Dios. Y si tú te pusiste en pie, dile: Señor, yo no me quiero hundir. Dile: Señor, yo creo ahora, Padre, yo veo que esta palabra se identifica con mi situación, Dios de la gloria, porque estoy en medio de la vida, azotado por muchas cosas, porque estoy en medio de la vida con vientos contrario. Señor, te necesito. Alguien que levante la voz y le diga: te necesito, Señor, te necesito, Señor, te necesito, Señor. Necesito que llegues a mi barca, necesito que llegues a mi barca, para que estas olas no terminen hundiendo, para que estas olas no terminen dañando, no terminen destruyendo. Amén. ¿Sabe? Tomen asiento. Hoy cantábamos, se manifestará. Se manifestará. Usted sabe que dice la Biblia: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Para que sentir y esperar que el Señor se manifieste, hay que tener fe. La fe para el tiempo malo. ¿Qué tenían estos discípulos? Miedo, temor. No tenían fe para el tiempo malo. El Señor no tenía barca, pero llegó hasta donde ellos están. ¿Cómo lo hizo? Caminando sobre las aguas. ¿Cómo lo hizo? Caminando sobre la tormenta. Porque la tormenta te azota a ti, las olas te están pegando a ti, pero ni la tormenta ni las olas detienen al Señor. Y si tú lo crees, que Él se manifestará, así será.
Pero aquella persona que no le cree a Dios, que no le pone atención a Dios, aquella persona que cree que lo más importante de la vida es el mundo y los placeres del mundo y de los pecados, ese no le oirá venir caminando sobre las aguas. ¿Sabe qué siento yo? Que viene Jesús sobre las aguas para ayudarte, para favorecerte. Escucha, dice que ellos fueron a la barca cuando todavía había luz, porque en el versículo 23 dice cuando llegó la noche, y dice aquí que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. La cuarta vigilia, corrijo, es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea que si ellos más o menos se subieron a la barca a las 5 de la tarde, 5:30, tuvieron que haber esperado casi 12 horas en medio del mar, 12 horas angustiantes, a que Dios llegara, a que el Señor llegara, se manifestara. Hoy te quiero decir, iglesia, de parte de Dios, no desmayes, sigue esperando, porque ya el Señor está próximo a manifestarse allá en lo que tú necesitas que Él se manifiesta. Si alguien le cree, que le diga sí, amén. Si alguien le cree, que diga sí, gloria a Dios, lo recibo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Esta es la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Si tú eres uno de los que llama a Dios entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, párate. Y en ese momento, cuando te pares, no para disponerte para echar el perfume, porque Jesús de Nazaret llegó a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque quería salvar a los que había metido en la barca. Y cuando alguien a las 3 de la mañana siente que el Señor le está diciendo párate, es porque Dios quiere salvar a alguien a esa hora, o quiere visitar una unidad de cuidado intensivo para salvar a alguien, o quiere visitar una cárcel, o quiere visitar a alguien, o quiere ir a las casas de los hermanos para ayudarlos si están sintiendo que se están ahogando. Si tú eres de los que Dios te llama a las 3 de la mañana, bota la cobija, suelta esa sábana y párate a orar con Él y a decir: Señor, así como salvaste a estos, llegaste para salvar a tus discípulos, a esta hora muévete, mi Señor, para salvar ese matrimonio, para salvar ese hijo. Si tú eres una mujer que Dios te está levantando a las 3 de la mañana, despertando, bota la cobija, porque quizás es el tiempo que Dios quiere para que pagues el precio por ese hijo, por esa hija. Bendecido sea el Señor. Tomen asiento, por favor. Hasta la cuarta vigilia de la noche, versículo 25. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahorita hay un mar de dificultades gigantesco en todo el mundo, y en este país peor. Va a aumentar, porque los expertos dicen: el presidente de la República llamó de ministro del gobierno un politiquero, y mientras él trata de cuadrar políticamente a todo el mundo para ser su constituyente, los que invierten en el país van a decir: no lo hagamos hasta que sepamos en qué termina esto. Y ahí es como si estuviésemos en la barca de esperar en Dios.
Ahí es como si estuviésemos en esa barca de esperar en Cristo todo. El pan, la vida, la salud, el vestido, el dinero para pagar las deudas. Aparecerá. ¿Cuántos lo creen que aparecerá? Él se manifestará. La pregunta es, ¿estás dispuesto para dejarte montar en la barca e irse allá a la mitad del mar de las dificultades y a pesar de ver las olas, esperar que Él se manifieste? Porque las olas pegan duro. Tomen asiento. Yo una vez fui a Cartagena con mi esposa y mis hijos, hasta Islas del Rosario, ¿cuántos conocen? Y entonces, cuando volvíamos, levantaron olas como de 1 metro. Yo iba gozoso, qué bendición. Y entonces ella me dijo, ¿usted no está asustado? Dije, no, yo me estoy gozando estas olas. Dijo, ay, tan valiente. Le dije, no tan valiente, sino vaya a las de Buenaventura, a las del mar Pacífico, que esas sí son de 2 metros para arriba. Esas sí lo asustan a uno, que se sube el barco así, y uno cree que cuando el barco va a caer, las olas que lo hacen mover, ya ni el barco va para abajo. Ay, cuando uno pisa tierra, descansa. Acomode lo espiritual o lo espiritual. Es el Señor que te está subiendo en una barca de fe sobrenatural. Pero esa barca de fe sobrenatural exige que soporte las olas. Exige que creas que Él no te va a abandonar, que Él no te va a dejar, que Él va a llegar. Y Él llegará. Dice el 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Así es, tened ánimo. ¿Sabe qué significa ánimo para el que lo quiera recibir también? Significa vida en el alma. Eso significa ánimo. ¿Cuántos se ponen de pie por un instante y le dicen, Señor eterno, yo te doy gracias porque necesito esa vida en mi alma? Mi alma necesita esa vida que tú das para resistir estos tiempos anunciados tan difíciles, para creer que no voy a mirar las olas que están golpeando, sino que voy a mirar que tú ya vienes a socorrerme, que tú ya vienes a ayudarme, que tú ya vienes a favorecerme, que tú ya vienes a sustentarme. Señor, no voy a creer que tú me dejaste solo y abandonado. Dile, no lo creo, no acepto eso del diablo. Mi Señor no me deja ni solo ni abandonado. Él llegará, Él me sustentará, Él me favorecerá, Él me librará. Amén. ¿Sabe que esto de la Biblia, tomen asiento, de mandar a hacer algo y llegar después no es nuevo de Dios? No es nuevo de Dios. Se lo mandó a hacer a Noé cuando no llovía. Cuando no llovía, le dijo, vas a hacer un arca. Y se burlaba todo el mundo de Noé. ¿Pero un arca para qué? Inclusive con un diseño extraño para Dios. ¿Qué es esta locura? ¿Qué hace usted gastando madera? ¿Qué hace usted invirtiendo en madera? ¿Qué hace invirtiendo tiempo? Si no va a llover. Pero él esperaba que lo que Dios había dicho se manifestaría. Y se manifestó. Abraham y Sara, un par de viejitos, de ancianitos, que lo primero que tuvo que darle Dios a Abraham y a Sara fue fuerza, porque cómo iban a concebir si ya eran un par de viejitos. Se burlarían, ellos se burlaron de sí mismos. ¿Cómo por par de viejitos vamos a tener nosotros? Pero Dios se manifestó y el bendecido pueblo de Israel
hasta el día de hoy descendió de esa manifestación de Dios. Amén. Hay que orar más por la escuela dominical, pastora. Siento desde aquí por eso es tan importante encuentros como estos. Todas las maestras tenían que estar y los pastores tenían que estar, porque es la iglesia y se anunció con tiempo, porque Dios quiere, el diablo quiere perturbar, quiere hacer daño, y esos niños le pertenecen a Dios. Amén. Y tienen que estar en paz y dar paz también, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano y hermana, tened ánimo, yo soy, no temáis. Usted notó en esta frase que el Señor no dice yo te doy ánimo, sino dice tenga ánimo. Yo soy, no temáis. Usted tiene que tomar esa decisión en esta época, sí o sí, tener que ánimo, que significa tener que la vida de Cristo en mi alma. ¿Qué significa tener ánimo? Para enfrentar ¿qué? La tormenta. Entonces dígalo conmigo, para enfrentar la tormenta tengo que tener la vida de Cristo en mi alma. Dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Dónde estaba Pedro? En una barca. Y iba a caminar sobre lo más inseguro en ese momento. ¿Qué era lo más inseguro? La barca no era lo más inseguro. ¿Qué era lo más inseguro? El agua. ¿Por qué? Porque las aguas estaban levantadas, porque la tormenta estaba suelta. Y si tú vas a tener que enfrentar los miedos, vas a tener que caminar sobre ese miedo. No que el miedo camine sobre ti, sino que tú camines sobre el miedo. Y sí vas a salir adelante en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sí vas a salir adelante, dígalo conmigo, voy a salir adelante, porque el miedo no va a caminar sobre mí, sino que yo voy a caminar sobre el miedo. Sí aparecerán los recursos, sí habrá bendición. El que camina sobre las aguas se manifestará. El que camina sobre las aguas dará su voz de bendición, dará su respuesta, dará su salida, dará su multiplicación en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Anda. De alguna forma mandó el Señor eso. Porque le dice el 29, le dijo: ven. Cuando tú hagas un enlace con el Señor y el Señor te responda de ese enlace, no dudes, porque Él ya te dio la palabra. Si tú le dices: Señor, muéstrame esto, y Él te lo muestra, créelo. Porque Él, después de que dé la palabra, tú te sostienes en esta palabra. Sí, señora. Se afianzó en esa palabra, la creyó, y a ella no le dio vergüenza allá atenderse en la clínica y clamarle al Señor, y le pedía al Señor que se subiera a esa barca, y el Señor sí se subió. Nos pusimos a orar a las 3 de la mañana, un grupo de siervos, y el Señor sí nos respondió. Entonces sí vamos a creer lo que el Señor está haciendo en este momento. Así es. Enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Yo quiero volver ahí. ¿Sabe por qué hay tanto desánimo hoy en día entre el pueblo de Dios? Y aquí hay muchos desanimados. Hoy aquí hay muchos desanimados. Porque hay un mal enfoque de la fe.
Y entonces en la fe es creer que yo voy y le pido a Dios y Dios me concede todo lo que yo quiero. No es así. Que yo voy a la iglesia y le pido a Dios y Dios hace todo sin que yo me mueva un dedito. No es así. Aquí Dios, para salvarlos, les estaba pidiendo algo. ¿Qué era? Tengan ánimo. Está diciendo lo que ya han aprendido, de lo que ya han recibido, de lo que ya tienen, de lo que ya han orado, de lo que ya han cantado, de lo que ya saben de mi presencia, sáquenlo. Sáquenlo. Yo soy. Dios dijo, yo soy el que soy. Y Jesús de Nazaret está diciendo como aquí, yo soy. Como diciendo, Dios entre los hombres. No temáis. Deja el temor tuyo para lo último. Lo primero que tienes que entender es que ya tienes el ánimo, porque el Espíritu Santo de Dios ya sopló en ti. Tienes es que sacarlo. Tienes es que ponerlo a producir. Lo segundo que tienes que entender que es que el que te está diciendo tenga ánimo no es el hombre, es el mismo Dios. Y lo tercero, si Él dice que no voy a temer, no voy a temer. Mire, yo creo en momentos como estos, y entonces yo pienso que Dios obrará. Y si la parte económica se aprieta, yo soy uno de los que por fe levanto mi mano y le digo, Señor, hasta aquí me has sostenido. Y yo creo que esta mano verá tu gloria recibiendo lo que tú traes para salir de las tormentas, para pagar las deudas. Yo lo creo, Señor, porque no es mi fuerza, no es mi trabajo, no es mi sabiduría. Eres tú que llegas, Señor, y me ayudas. Eres tú que llegas y me sustentas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Le dijo, ven, tomen así. En el encuentro, como nos dijo, vayan. Los obedientes fuimos. Los esforzados fuimos, los valientes fuimos. Vayan. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Quién andaba sobre las aguas? El Señor Jesús. ¿Y quién estaba haciendo lo mismo del Señor Jesús? ¿Se acuerda usted? El Señor dijo que aún cosas mayores que las que Él hizo podríamos hacer nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué no se ven? Por el desánimo, por la incredulidad, por la falta de fe, por el temor, por no entender que el que dice ven se llama Jesucristo de Nazaret, por no entender con claridad que usted en el mundo se está perdiendo, por no entenderlo con claridad que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el mundo, que usted está en el mundo, pero no es del mundo, porque el mundo lo ahoga, le ahoga su fe, le ahoga su paz, le ahoga su credibilidad. Usted necesita creerse a sí mismo. Y aquí hay mucha gente que no se cree a sí mismo. Hay gente que se detesta a sí misma. Y es lo que el diablo quiere, que usted se deteste a sí mismo. ¿Sabe qué? Para no querer vivir. Pero hasta hoy, porque en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, usted todo lo puede en Cristo, que Él lo fortalece. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios a eso? Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí todo iba bien. Él estaba caminando en la palabra del Señor. ¿En qué estaba caminando Pedro? ¿Tú en qué estás caminando? No me digas si sí o sí. Dilo para Dios. ¿Seguro que estás caminando en la palabra del Señor?
Volvemos a repasar, mire, no me equivoco yo cuando digo el 29, dijo, y él le dijo, ven. ¿Quién dijo ven? El Señor Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca andaba, o sea, caminaba, no se estaba hundiendo sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué significa eso? Que Pedro iba bien mientras caminaba, ¿en qué? En la palabra de quién. ¿Qué palabra nos está dando Dios hoy? Que hay una fe para vencer el tiempo malo. ¿Vas a caminar en ella? No me respondas. Que con Él puedes vencer el tiempo malo. Mire, es que me atrevo a decir algo ya ahorita para el que lo quiera recibir. Es más, esto va a ser el mejor tiempo para mucha gente si lo quiere recibir. El tiempo de lamentaciones es el tiempo de bendiciones para la iglesia. Si alguien lo quiere recibir, diga sí, amén, Señor, esto es para mí, Dios de la gloria, yo lo recibo, Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo recibo, Padre, en el mal tiempo no seré avergonzado y en el tiempo de hambre seré saciado, no seré avergonzado, seré bendecido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, amén. Mientras Pedro veía la palabra, caminaba bien. Tomen asiento, por favor. Mientras Pedro miraba al Señor, caminaba bien. Pero Pedro tenía miedo. ¿A qué le tenía miedo Pedro? Al fuerte viento. Dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. El diablo te pone los miedos por delante para que dejes de caminar firme en Cristo Jesús. ¿Sabe que hay hogares destruidos? ¿Y dónde comenzó la destrucción del hogar? En un miedo. ¿Sabe que hay empresas destruidas? ¿Y dónde se destruyeron? Por un miedo. Cuando Dios de pronto le dijo a alguien, es hora de cambiar, es hora de que salgas de aquí, es hora de que tal, tuvieron miedo. ¿Sabe que hay gente que escogió entre obedecerle a Dios y obedecerle al familiar? Y les dio miedo desobedecerle al familiar. No les dio miedo desobedecer al padre, sino les dio miedo desobedecer al familiar. Y la empresa se fue así. ¡Pum! Mientras Pedro andaba mirando al Señor, no se hundía. Mientras Pedro caminaba en la palabra del Señor, no se hundía. Mientras la iglesia en Colombia camine en la presencia del Señor, no se va a hundir. Mientras la iglesia en Colombia camine en la palabra del Señor, no se va a hundir. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿cómo decía? Señor, salva. ¿Usted no ha pensado que si Pedro es orgulloso, se había podido ahogar ahí? Si Pedro es soberbio, se había podido ahogar ahí en segundos. ¿Cuántos han visto algo de un ahogamiento alguna vez? Eso no es en 10, en 20 minutos, en 30 minutos. En 30 segundos se ahoga un niño, en 10 segundos. Nosotros tuvimos que atender una tragedia. No me recuerdo en qué ciudad fue. Pues orar y eso. La familia de paseo, saludándose, besuqueándose, aquí mirando los carros.
que el otro compró, que el otro no compró, que la una está en Miami, que el otro está en Francia, que el otro no sé dónde, que la otra sí sé cuándo. Y había un niño curioso, de 2 años, ellos son curiosos. Entre más curioso, el papá tiene que ser más curioso y más curiosa que el niño. Tiene que curiosear a ver en dónde están, y había piscina. Y usted sabe que si hay algo que jala a un niño para meterse es una piscina. Y mientras se besuquearon, que duraría 1 minuto, y mientras hablaron del carro más grande, del otro carro, de que si traían el whisky, que no sé qué, que el whisky voltearon a mirar a la piscina y ya había un pequeño cadáver flotando. En 1 minuto, me dijo a mí la persona. Pedro se había podido ahogar aquí. Si no es, baja el orgullo y dice, Señor, sálvame. Y hay gente orgullosa que no reconoce que necesita la salvación que da el Señor y la salvación que se hace a través de la iglesia, de esta iglesia. Hay gente que aquí la ha favorecido Dios y nunca se han parado a dar un testimonio aquí de la oración de esta iglesia. Porque no, porque yo oro, yo voy a la intercesión, yo oro, yo eso no necesito. Nunca. Pero Pedro nos enseña que aunque estaba hundiéndose, prefirió clamar, suplicar y decir, Señor, sálvame. Y hoy Dios te está diciendo a ti, por medio de este mensaje, sé que te estás hundiendo. Hoy te está diciendo Dios, sé que en tu desánimo te hundes cada vez más. Sé que Dios le está diciendo a una persona, a los hombres puedes mentir, a las personas les puedes mentir, pero a mí no me puedes mentir. Y yo sí sé que te hundes cada vez más en tu desánimo, en tu temor, en tu tristeza, en tu inseguridad. Solo basta que quieras que yo te salve y yo te salvaré, pero necesito verte, tu corazón y tu ánimo para que pueda yo extender mi mano y salvarte. Vamos a hacer una oración pidiéndole perdón a Dios y desatándonos de ese miedo. A todos nos ha afectado aquí. Es una de las armas favoritas de Satanás. Que tengas miedo para que te hunda. Pero ahí está el Señor con su diestra poderosa para sacarte. Yo siento hoy en mi espíritu una pesadez como hace muchísimos años no sentía en medio de la congregación. Por eso entiendo ahora por qué el Señor quiso cambiar el mensaje, porque no nos podemos engañar a nosotros mismos. Él no quiere que nos engañemos a nosotros mismos. Si alguien se está hundiendo, se está ahogando, ¿a qué pretender que está muy bien? ¿A qué pretender que está muy sólido, que está muy firme? ¿A qué pretender eso si está hundiéndose? Pero al Señor le gusta a alguien que así se haya equivocado, que así haya cometido errores, que así haya mirado la tormenta más que a Él, que aunque se esté hundiendo, en un momento ya diga, prefiero gritar y decir, Señor, sálvame, por favor, no me dejes hundir. Esas oraciones de las 3 de la mañana son poderosas. Si usted se quiere ir entrenando en eso. Yo no le estoy exagerando cuando le digo que uno va y visita las unidades de cuidado intensivo con el Señor y se para frente a los aparatos esos donde salen todas esas mangueritas y uno le puede decir al Señor y el Señor le muestra cuál es la persona y usted va hasta la unidad de cuidado intensivo, allá donde está la persona que no se sabe si va a vivir o no. Pero como usted se levanta a las 3 de la mañana, a la 4ª vigilia, a orar, y usted va y se para al frente y le dice, Señor, voy a hacerlo contigo,
que se coloque aquí medicina, sanidad y curación para que ella viva, para que él viva. Y oh, gloria a Dios, cuando al otro día usted llama y le dicen, ella empezó a mejorar. Anoche como a las 3:30, 4 de la mañana empezó a mejorar. Aleluya. O esos que nos levantamos a las 3 de la mañana, 3:30 para orar, no para otras cosas. Vamos con el Señor, porque el Señor dijo, ven, ¿quieres estar conmigo? Ven. Era esa hora. Y visitamos hogares. Y notamos una cama vacía, la de un joven. Y nos vamos a las calles en espíritu. Y vemos tumulto de jóvenes en espíritu. Ennegrecida la calle. Y allí decimos, Señor, por tu gracia divina, sálvalo. Sálvalo por tu gracia divina. Sácalo de este problema. Y al otro día enteran, sí supo que tal andaba en tal taberna y se armó una pelea a cuchillo, pero qué maravilloso que a este ni lo tocaron, porque alguien se paró a las 3 de la mañana a caminar con él. Gracias a Dios ya terminé un tratamiento que me mandaron parte de lo que, porque eso me hacía dar mucho sueño. Y esta mañana recomencé con toda. Cuando a usted le vienen, dicen, mire, me salió el examen así, que el hueso, que el pulmón, que el hígado. Pero a las 3 de la mañana, que es la hora, o a las 3, entre 3 y 6, que se mueve el Señor por encima de la tormenta del problema, alguno quiere decir, déjame ir contigo. Y Él le dice, ven conmigo entonces. Vamos a visitar a esa persona en el hogar y vamos a orar, Señor, por la llaga de Cristo, aquí hay medicina, sanidad y curación en ese corazón. Estoy orando por un corazón que late a veces demasiado rápido. Me permitieron tocarlo y dije, Señor, algo maravilloso puedes tú hacer. Si necesitas cambiar esos tejidos allá, ese músculo cardíaco, tú lo haces, Señor, pero es en tiempos como estos, caminando sobre las aguas. Cuando hay problemas económicos. Y esto es donde el Señor quiere ir. Porque yo una vez quise ir a las 3 de la mañana con el Señor a orar. Digo en mi espíritu, no me muevo en lo físico. Decir, Señor, este hermano ha ayudado, esta hermana ha ayudado. Pero ¿qué pasa? Me dijo, no des la palabra porque allá hay discoteca, allá hay sexo ilícito, allá hay aguardiente y donde hay estas inmundicias yo no voy a dar. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así es. Mire el pastor Rosso lo que dijo. Si usted quiere hacer un acto profético, decirle, Señor, yo extiendo mi mano y tú me tomas mi mano y me sacas de esta tormenta. Yo creo que tú me sacas de esta tormenta y no pereceré. En el nombre de Jesús de Nazaret, no pereceré. Tomen asiento. Hebreos 11:1. La fe para el mal tiempo o para el tiempo malo. ¿Por qué la fe? Hebreos 11:1. ¿Sabe que de todas formas a Pedro lo salvó la fe? Porque no tuvo la fe suficiente para caminar sobre el mar, pero tuvo la fe suficiente para creer que el Señor, ¿qué?, lo salvaba. Y el Señor quiere que tú tengas la fe suficiente para creer que Él te salva, pero también la fe suficiente para que creas que vas a caminar sobre esa dificultad. Hebreos 11:1 dice,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperas? Yo espero muchas cosas. Han pasado muchos años, pero las sigo esperando. De lo que no ves, ¿qué convicción tienes? ¿Qué convicción tienes de que sí va a llegar, de que se va a ver? Por esa fe, dice el versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué necesito la fe? Para vencer el mal tiempo, porque por la fe yo alcanzo lo que de otra forma no lo puedo alcanzar. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe yo entiendo las cosas sobrenaturales y entiendo cómo debo orar para que lo sobrenatural venga a lo natural. En estos días le decía yo a una mujer, el esposo ha intentado miles de negocios y en todos ha fracasado, en todos. No hay ni uno solo que haya dicho, mire, me quedó esto. En todos ha fracasado, todos. Pero cuando me dijeron algo de ella me sorprendió. Me dijeron, es que tal cosa era de ella. Es que tenía una capacitación para manejar gente. Sentí en mi espíritu decirle, eres tú la que tienes la unción, eres tú la que tienes que ponerlo. Basta ya, no más intentos por el otro lado porque se vuelve a fracasar. Si ella obedece y ellos obedecen, caminarán sobre las aguas. Hay gente que tiene la unción para los negocios, ¿no ha notado usted? Y hay gente que no la tiene. Hay gente que tiene la unción para tener autoridad. Y hay gente que no la tiene. Hay gente que tiene una unción especial para transmitir amor. ¿No le parece a usted? Y hay gente que no la tiene. Hay gente que tiene esa capacitación para servir, es maravilloso. Y hay gente que no la tiene. Hay gente que tiene la capacitación para resolver problemas. Y rapidito sientan 2, 3 y hay gente que no la tiene. Usted tiene que identificar qué tiene. Y no llevarle la contraria al Señor, porque si no le va a ganar la tormenta y termina hundiéndose. Y para eso necesitamos la fe. La fe me hace entender qué me tiene Dios, qué no me tiene Dios, para qué me tiene Dios, qué quiere Dios. Porque aquí dice que la fe hace entender que el universo, los átomos, los electrones, los neutrones fueron constituidos por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios fue antes que los átomos, que los neutrones, que los electrones, que los iones. Y que lo que se ve fue hecho desde la palabra de Dios. Entonces la persona que tiene fe entiende, carambas, yo necesito solucionar un problema. O sea que mi problema también va a ser solucionado desde la palabra de Dios, desde la eternidad de Dios. El versículo 4 dice, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio. Me gusta esto porque el domingo y el lunes tuvimos la oportunidad de ofrecerle sacrificio a Dios. Y mucha gente se para y dice, yo también le ofrezco a Dios, yo voy a tal lado, hago esto. Pero es que aquí dice una palabra que por la fe le ofreció uno más excelente. Y Dios ve quién le ofrece sacrificio, pero Dios ve quién le ofrece más excelencia en el sacrificio. Y es tiempo de que usted le muestre más excelencia. Ahí está en mi Biblia, dice, vuelvo a leer 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, ¿qué? Alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto
Por la fe se traspasa. Sí, amados y amadas. Y cuando llegue el umbral de la muerte, si no hay fe, no se traspasa bien traspasado. Pero si usted tiene la fe para el tiempo malo, traspasará ese umbral bien traspasado. Pero es por la fe, para irse con el Señor. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6, con eso voy a ir terminando porque el tiempo ha pasado. Tenemos Santa Cena y tenemos presentación hoy de un bebé enviado por Dios, muy especial. Y espero que nos acompañen. Pero sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le dan. Pedro, ¿por qué se estaba hundiendo? Por desánimo o falta de. Yo le dije que Dios se va a manifestar. Aquel que crea que Dios se va a manifestar, que se ponga en pie. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, ya no está Pedro, ni está Enoc, ni está Abel, pero estamos nosotros, Señor, tu pueblo. Tú te manifestaste en medio de esa tormenta, te manifestaste y llegaste hasta donde ellos estaban ya a punto de ahogarse y de hundirse. Pero tú te manifestaste, Dios de la gloria. Y si tú me dijiste que hoy te vas a manifestar en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero que alguien que crea que el Señor se va a manifestar hoy o esta semana, levante la voz y comience a decir: sí, Señor, yo creo, Señor Jesús de Nazaret, que tú te vas a manifestar en esos milagros, en esos prodigios, en esa sanidad, en esa restauración. Yo creo, Señor, que tú te vas a manifestar de una forma sobrenatural, Dios de la gloria. Te vas a manifestar en mi salud, te vas a manifestar en mi economía, te vas a manifestar en la obra de salvación en mi casa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh Señor, te vas a manifestar. Y si usted lo cree, créalo y afírmelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Créalo y profetícelo. Dígale: oh Señor, yo creo que te vas a manifestar en mi casa, que te vas a manifestar en mi hogar, que te vas a manifestar en mi vida. Oh, créalo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, que te vas a manifestar. Vamos a hacer algo. A mí me gusta compartir este momento. El que tenga fe, hágalo. El que no se le ocurra hacerlo. Pero el que tenga fe para acercarse, como yo me voy a acercar hacia Lady, tomarle la mano derecha, mirarla a los ojos y decirle: no temas, Él se va. Amén. Yo lo hice con ella porque me quedaba. Ahora usted busque la persona de al lado, si tiene fe para hacerlo, porque si no tiene fe se hunde. Si tiene fe para decirle a la persona que tiene al lado: no temas, no temas, no temas, no temas. Él se va a manifestar. Él se va a manifestar. No temas, no temas, no temas. Él se va a manifestar. Créelo, 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 créelo. Jason, se va a manifestar. No temas, no temas. Él se va a manifestar. Amén.
No temas. Créelo. 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 Que Él se va a manifestar. ¿Quién es el mejor? Nadie hay mejor para caminar sobre las aguas de la tormenta que Jesucristo de Nazaret. Jesús de Nazaret se va a manifestar. Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen sí, amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor de gloria y de alabanza? Porque creemos que Él se va a manifestar y lo creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Si hay una persona que hoy venga por primera vez, que no haya recibido a Cristo en su corazón,